Buenos días, gaélicos días. Hoy quiero hablaros de cómo comenzó el año 2026 en el fútbol gaélico. Y para hacerlo tenemos que viajar juntos, que remontarnos a una fecha, al 3 de enero de este 2026. Ese día, el equipo principal de un club llamado Dingol perdía en una semifinal, en el descanso de una semifinal, por 9 puntos. 9 puntos abajo. Ya sabemos que es una diferencia enorme en un partido de fútbol gaélico. Lo normal habría sido pensar que la historia de Dingol terminaba ahí. Pero no terminó ahí. 15 días después, ese mismo equipo estaba levantando en Croke Park el primer gran título nacional del año 2026 en el fútbol gaélico masculino. Ahora bien, dejadme que antes de seguir aclaremos de qué competición estamos hablando, porque fuera de Irlanda, pues mucha gente ya, es verdad que ya conoce que existe el All Ireland entre condados, pero creo que es bastante menos la que conoce que existe también un campeonato All Ireland, un campeonato nacional de clubes, y que además es importante, es relevante. El torneo se llama All Ireland Senior Club Football Championship, es decir, un campeonato de toda Irlanda, pero no entre condados, entre clubes. Los jugadores representan al lugar donde aprendieron a jugar, pues su pueblo, su parroquia, su barrio, y después, si alcanzan el nivel suficiente, si son lo suficientemente buenos, pues también pueden representar a su condado. Pongamos un ejemplo de jugadores que vamos a ver ahora. Paul Gini y Tom O'Sullivan pueden vestir la camiseta verde y dorada, esa tan bonita que tiene Kerry, durante el verano, y defender también los colores rojo y blanco de Dingol durante el invierno. No hay contradicción alguna, el condado no deja de ser una selección formada por los mejores jugadores de los clubes. Este campeonato, All Ireland de clubes, existe desde la temporada 1970-1971. Durante décadas la final se disputó el día de San Patricio, pero eso cambió en 2020 y desde entonces se juega en enero. Por eso una competición que comienza en otoño, con los campeonatos de clubes dentro de su mismo condado, los campeonatos provinciales, pues después va a ser uno de los primeros grandes acontecimientos del año natural en el fútbol gaélico en enero. Esa fase nacional pues es muy reducida. Solo llegan 4 equipos que son los campeones de las 4 provincias, que serían Connacht, Leinster, Munster y Ulster. El Ulster, que decimos así los que castellanizamos todo, ¿no? En enero de 2026, pues los 4 equipos que representaban esas provincias eran St. Brigid's de Roscommon, Ballybowden St. Endans, que es del sur de Dublín, Scottstown de Monaghan y Dingol de Kerry. Y precisamente Dingol llegaba con una historia muy especial a sus espaldas. En octubre había conquistado el campeonato senior de clubs del condado de Kerry por primera vez desde 1948. 77 años de espera. Poco después, pues añade también su primer título de Munster, su primer título provincial. Y además cuenta con varios jugadores muy conocidos para este torneo, o contaba con varios jugadores muy conocidos, que, por ejemplo, pues Paul Gini, Tom O'Sullivan, de los que ya hemos hablado, y Mark O'Connor, que es un futbolista actualmente de la Liga Profesional de Fútbol Australiano y que había recibido el permiso de su club para regresar temporalmente y disputar la fase final, esta fase final, pues con su equipo del gaélico de toda la vida. Y la primera semifinal se jugó en esa fecha a la que nos remontamos, el 3 de enero, en Cork, frente a Ballybowden. Y durante buena parte de la tarde, durante buena parte del partido, todo parecía ir mal para Dingol. Perdía 14-5 en el descanso y llegó a verse 10 puntos por debajo nada más comenzar la segunda mitad. Pero claro, entonces apareció Paul Gini. Paul Gini no estaba en condiciones de iniciar el encuentro físicamente y comenzó en el banquillo, pero entró tras el descanso y terminó anotando 8 puntos. Tom O'Sullivan añadió 6 y Tadhg Brown marcó un gol decisivo que mantenía viva la remontada. Aún así, cuando el partido entró en su recta final, Dingol seguía necesitando un lanzamiento de 2 puntos
simplemente para empatar. Y Paul Gini de nuevo, lo consiguió. 1-20, 1-20, 23-23 en el total. Prórroga. La prórroga pues tampoco fue sencilla. Ballybowden volvió a tomar ventaja y Dingle no consiguió ponerse por delante en el marcador en todo el partido por primera vez hasta el minuto 77. Y lo hizo gracias a otra falta de 2 puntos de larga distancia, de estas que valen 2, transformada de nuevo, como no, por Paul Gini. Y después ya aseguró definitivamente Mark O'Connor con otros 2 puntos y el resultado final fue de Dingle 1-26 y Ballybowden 1-24. La otra semifinal pues fue bastante más tranquila. St. Brigid's derrotó a Scottstown por 1-16 a 1-12, 19-15, gracias principalmente a una actuación defensiva soberbia, ¿no? Excelente. Consiguió limitar el impacto del portero de Scottstown, Rory Began, que es una de sus grandes armas ofensivas, y lo hizo pues apenas concediendo lanzamientos cómodos, ¿no? Desde la distancia, ni faltas peligrosas. De hecho, creo que solo concedió 2 y ninguna distancia de 2 puntos. Rory Fallon y Sean Trundle evitaron en defensa ocasiones muy peligrosas y Bobby Nugent terminó también el encuentro con una alta anotación de 7 puntos. Y con eso quedó definida la final. Iba a ser Dingle contra St. Brigid's en el 18 de enero en Croke Park. Y la final, pues la verdad es que estuvo a la altura de las expectativas. Fue muy bonita. Dingle comenzó mejor y llegó a colocarse 5-1. Sin embargo, después otra vez la debacle y se pasa 17 minutos sin anotar. St. Brigid's, por supuesto, aprovecha ese tramo, esa fase y se marcha al descanso por delante, 9-7. Nada más empezar la segunda parte, Mark O'Connor empató mediante un lanzamiento de 2 puntos, pero poco después llega el único gol del encuentro para St. Brigid's. En el minuto 39, Rory Fallon reaccionó antes que nadie a un balón que estaba por ahí suelto y lo envió a la red. Y St. Brigid's volvía a abrir ventaja. La respuesta de Dingle es verdad que no tarda en llegar. Tyke Brown y los primos, que en Dingle hay varios Gini, pues los primos en este caso, Dylan y Paul Gini, pues fueron acercando nuevamente a los campeones de Munster en el marcador. Y cuando llegó el tiempo añadido, pues parecía que todo estaba decidido. Había marcado un punto Paul Gini de nuevo, dando ventaja a Dingle, y parecía que iba a ser suficiente para ganar el partido, pero parecía, y no todo lo que parece es. Y Fallon, pues todavía tenía algo que decir, recibe lejos de la portería y mete un extraordinario lanzamiento de 2 puntos que lleva de nuevo, igual que pasase en la semifinal, el partido a la prórroga. 17-1-14, 17-17. Y en la prórroga vuelve el intercambio de golpes, fue un toma y daca espectacular. Fallon adelantó otra vez a St. Brigid's, Dingle respondió, St. Brigid's recuperó la ventaja, Dingle volvió a igualar. La verdad es que parecía que la final era muy probable que se resolviese en tanda de penaltis. Pero Tom O'Sullivan no lo permitió, anotó 2 puntos consecutivos y después ya, cuando estaba ya muy cerca de acabar el partido, cuando el reloj ya estaba a punto de llegar al final, pues otro de los primos Gini, Michael o Mikey, encontró espacio para un último lanzamiento, el balón pasa por encima del larguero en anotación y termina el partido con Dingle 23, St. Brigid's 1-19-22. Por primera vez en su historia, Dingle era campeón de toda Irlanda. Y la verdad es que si uno mira todo el recorrido que tuvo, pues el logro todavía resulta más espectacular. En menos de 3 meses el club había puesto fin a una espera de 77 años en su condado, en Kerry, había conquistado su primer campeonato provincial y había ganado su primer campeonato nacional, su primer All Ireland. A veces desde fuera de Irlanda, pues enero nos puede parecer así como una pretemporada, una especie de pretemporada que antes de que venga lo importante de los condados, pero no lo es. El año gaélico, el año del fútbol gaélico de 2026, comenzó con algunos de los mejores jugadores del país defendiendo los colores de la comunidad, del pueblo, donde aprendieron a jugar. Y comenzó también con este club, este Dingle, este club de la costa atlántica,
sobreviviendo de manera épica a 2 partidos que en muchas fases parecieron completamente perdidos para ellos. Y probablemente por eso consideré que merecía la pena contaros la historia y dejarla aquí en el podcast para el recuerdo. Os dejo abajo en la descripción de YouTube y si puedo también en Spotify el enlace para que podáis ver el resumen de la final. Yo creo que os habré puesto los dientes largos si os apetecerá, y después acordaros de en cualquier plataforma, en las de los podcasts o en la de YouTube, darle a like, comentar, suscribiros, hipear, todo lo que podáis hacer pues para ayudar al canal y para motivarme a mí a sacar más contenido, que siempre suma, ¿no? Y nada más, seguid bien, o como dicen en Irlanda, slán a fall.